Bueno, y pasada las 13, hoy nos extendimos un poquito, estamos en la Feria del Libro de Buenos Aires, en el stand, y en el stand de la Ciudad de Buenos Aires, y en el magnífico estudio de la AM 1110. De paso agradecemos al director de la radio, Baltasar Jaramillo, a Raquel Aparicio, a todo el equipo, ¿no? Que se han reunido aquí para secundarnos en esta posibilidad tan linda de contar con un estudio diáfano, desde donde además el espectáculo de la feria que empieza a vivir con los primeros visitantes es conmovedor. Gente que ha venido temprano, que se desplaza todavía lentamente y con posibilidades de moverse, porque no saben ustedes lo que es esto cuando está colmado. Muy lindo, lo hemos vivido el año pasado, otra vez, a partir de las 13, que se abren las puertas de la feria, ingresa el público. Domingo es un día especial, obviamente, es un día de mucha demanda de la feria. Hoy va a ser un mundo esto, y además con este día espectacular, maravilloso, ¿no? Un día maravilloso. Un día, y es la feria del libro. La feria del libro, la feria de que yo recordaba, Jorge, tu editorial, cuando decías que la feria viene a celebrar el libro. ¿Qué es celebrar el libro? Celebrar el libro es celebrar un momento colectivo, un momento de intimidad. Colectivo porque está abierto a todos, porque este es un espacio que comparte todo aquel que tenga ganas, sus puertas están abiertas, y es a la vez un momento de intimidad. Como vos decías, esto es expresión de la democracia, porque el libro se presta a la interpretación personal, al debate, al intercambio, porque la palabra del libro es una palabra que pide convivencia, y recordarlo en estos días es fundamental, porque estamos tratando de no quedar atrapados en la vigencia que tiene la palabra autoritaria, la palabra despótica, la palabra autosuficiente. Nada más hospitalario en términos de intercambio que un libro. Tal cual. Bueno, y además la feria, Santiago, esta feria en particular, después si querés lo conversamos, pero esta feria cae en un momento muy, muy particular de la República Argentina, ¿no? Con las venas abiertas realmente, ¿no? Preocupados. Yo noté un poco de pesadumbre en la apertura de la feria. ¿Ah, sí? No, noté un poquito de pesadumbre, sí. Bueno, la reticencia del gobierno nacional a apoyar esta iniciativa tan importante. Por el contrario, por suerte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió seguir acompañando el evento, pero habla de una tensión. No podemos ocultarla, ¿no? Si el orden tiene que ser, como decías en tu editorial, fruto de la libertad, del bullicio, de las ideas, no cabe duda de que esta feria es también un acto de defensa y de autopreservación de esos ideales, porque quien recorra a estas salas y estos escenarios va a ver la discusión en todos ellos, el debate, el intercambio de impresiones, en el campo de la poesía, del ensayo, de la novela, del cuento, de la música inclusive, se va a poder encontrar esa energía indispensable que la queremos en todo el país y también fuera de la Feria del Libro. Debatir como quien convive y no debatir para excluir. Claro. Bueno, es un tema. Yo hubiera deseado otro tipo de apertura, ¿no? No lo digo por la industria, que me parece que hizo sus reclamos justos. Uh-huh. Me hubiera gustado que la feria tuviera ese inicio de fiesta, aún en la preocupación por la Argentina, porque justamente acá se va a debatir mucho la Argentina. Acá va a estar mucho de la argentinidad puesta en juego. Así es. Esto somos nosotros. Esta Feria del Libro somos nosotros, ¿no es cierto? Con nuestra cultura, que acá se discuta el tema de la universidad, que hoy hablábamos con Mariano Narodowski. Es fundamental. Entonces me parece que, bueno, eso, que no nos corroa, que no nos arruine esta situación tan complicada que está viviendo la Argentina. Bueno, estamos ante una crisis económica tremenda, pero más allá de la crisis económica no vamos a salir si no alimentamos
este tipo de debates en el lugar indicado. Y este es un lugar indicado. Este es uno de ellos. A la vez, el problema que planteaba Narodowski en el diálogo que mantuvimos con él, ese problema estructural que consiste en no debatir, que se ingresa a las universidades sin dificultad, y son muy pocos los que salen de ellas porque las dificultades los devoran en el transcurso de las carreras. Y algunos no pueden llegar. Y no pueden La llegar. mayoría de los argentinos. Fue muy interesante lo que dice. Muy bien, muy interesante muy bien planteado. y muy fuerte lo que Él dice. habló de un colapso de la educación, Claro. ¿no? De la ausencia de debate en torno a las cuestiones estructurales, quiere decir, en torno a este hecho de que la Constitución le garantiza a todo argentino que pueda egresar del secundario su ingreso a la universidad gratuitamente, pero no tiene posibilidades, sobre todo quienes provienen de los sectores medios, bajos y bajos, de sostenerse en ellas. ¿Por qué? Porque la demanda de exigencia que la universidad plantea a veces es incompatible con las otras demandas, las de supervivencia, las de educación, la de tener el nivel adecuado para comprender lo que dice un profesor. Claro, y dice Mariano Narodowski, gratis, gratis para los que pueden ir, que son muy pocos. Así es. Gratis para los que pueden ir, que son muy pocos, porque está abierta la puerta, pero el tipo del conurbano, la de salida profundo, no está abierta. Claro. No lo está. Ni de salida, ni siquiera de entrada, Santiago, porque hay gente que no puede no está en su imaginario, y es muchísima ya en la Argentina, ¿no? Tenemos un medio país bajo la línea de pobreza extrema, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida universitaria en términos de prestigio? Nos decía Narodowski, la Universidad de Buenos Aires es prestigiosa, pero ¿cuál es la realidad en términos de oportunidades para la gente? Tenemos una población a la que le está vedada ya no el ingreso a la universidad, la idea de la universidad, porque las urgencias vitales, como decís, son agobiantes. Y por otro lado, hemos conversado con Sergio Marchi, con el autor de Gustavo Cerati, con el autor de tantos libros fundamentales de la vida musical del país, que nos vino a hablar del goce de la lectura, de la posibilidad de ser leído, de la posibilidad de que estas figuras fundamentales del campo popular en el orden musical demuestren su vitalidad a través de la convivencia con un intérprete, porque él es un intérprete de la música. Qué bueno, qué lindo fue, ¿no? Charlar con Marchi, la sensibilidad de Marchi, ¿no? Sí. A mí me impactó mucho, me pareció una charla, bueno, yo lo conozco hace muchos años a Sergio, ¿no? Es un tipo fenómeno. Sí, es un hombre diáfano, es un hombre apasionado, es un hombre que se deja oír como íntimamente identificado con lo que hace. Si a veces la especialización desemboca en la erudición fría, en este hombre el conocimiento y la calidez van juntos. Claro. ¿No es cierto? Claro. Así lo pudimos escuchar. Bueno, y te quiero decir, después del intervalo que eventualmente hagamos, para escuchar una melodía más, que dentro de este ciclo, microciclo que hemos abierto de pensadores del presente, hoy lo he invitado a un español, Ramón Andrés, un ensayista formidable, musicólogo también, nacido en 1955 y autor de un libro, algunas de cuyas ideas quiero hoy compartir con los oyentes y contigo. El libro se llama Pensar y no caer. Y me parece que para los tres que estamos hoy aquí, para Adriana, para mí, para vos, pensar y no caer es indispensable. Qué bueno, qué bueno. Bueno, si nuestro operador lo cree conveniente, vamos a escuchar un tema, hacemos la tandita y volvemos para hablar de esta interesante propuesta que trae hoy Ramón Andrés. Santiago Cobaldov. Vamos. Muy bien, acá estamos. Esto es la Feria del Libro de Buenos Aires. Esto se llama Haciendo Pie. Estamos en nuestra segunda parte, en nuestra segunda hora. En nuestra Café La tertulia República. del Café La República, que hoy ahí en la bataola
de las entradas y las salidas, porque la feria cambia nuestra rutina, ni siquiera presentamos el espacio. Pero bueno, esto es Café La República. El señor que estaba hablando se llama Santiago Kovadlov y quien lo acompaña es Jorge Sigal junto con Mónica Ferreira. Así es, aquí estamos nosotros para celebrar el libro, y qué más apropiado que hacerlo que justamente leyendo algunos momentos de una obra de quien está hoy entre los pensadores españoles de gran contemporaneidad. ¿Por qué contemporáneos? ¿Porque nacieron en la segunda mitad del siglo pasado? No. Contemporáneos porque sus ideas son convocantes, porque sus planteos apuntan fundamentalmente a darnos que pensar. Su libro, justamente, Pensar y no caer, publicado en el año 2017, lleva ya algunos años, tiene una vigencia notable. Jorge, Mónica, Adriana, quiero plantearles algunas de las ideas que nos propone justamente Ramón Andrés en Pensar y no caer. Dice así, por ejemplo: Alexandre Kojev, refiriéndose a uno de los grandes pensadores europeos de hoy también, Alexandre Kojev lo presagió en pleno siglo XX. Observó la deriva de un ser humano que no ha sobrevivido a la historia, un animal poshistórico que solo será posible en la técnica, ajeno ya al error y al sentido del error, habrá olvidado qué es la negación, desconocerá el conflicto. En palabras suyas, las de Kojev, construirá los edificios como hacen los pájaros sus nidos y las arañas sus telas, de igual modo que hará música como las cigarras y las ranas. No necesitará que nada le depare felicidad. El anhelo de placidez se convertirá en él en un relato del pasado. Lo serán también el arte, la filosofía. No tendrá que indagar, no lo precisará. Agamben, otro pensador contemporáneo italiano, lo señala. Kojev está seguro de que nos hallamos a las puertas del final, persuadido de que la época ya epigónica, hegeliano-marxista, ha dado paso al esplendor técnico y a la eclosión de la producción y del consumo, y por lo tanto a la abolición del pensar. Sobre este sedimento se han afianzado los fundamentos del siglo XX. Oh. ¿Qué tal? Así comienza Ramón Andrés en esta tertulia nuestra en el Café La República, con un diagnóstico muy sombrío, sí, sobre el presente y no solo sobre el porvenir. Ahora, Jorge, si yo te preguntara qué pensás acerca de esta afirmación, un ser humano que no ha sobrevivido a la historia con mayúscula, un animal poshistórico que solo será posible en la técnica, ajeno ya al error y al sentido del error, ¿no repercute aquí algo del espíritu sombrío también que nos trajo Narodowski en su reflexión sobre la educación? Sí, yo creo que sí, y también lo que comentábamos acerca de lo que estamos viviendo también acá, me refiero sobre todo al inicio de la Feria del Libro, esa sensación de que estamos perdidos. No que estamos perdidos por condenados, que nos estamos, por lo menos... Extraviados. Extraviados, sí, estamos extraviados. Me parece que es una buena... Me estaba acordando, y por eso lo asocié, Santiago, en este libro que ayer comentábamos, Para combatir esta era, de Rob Riemen, sí. Un pensador de los Países Bajos, porque lo asocié, porque el pronóstico también es muy catastrófico desde el punto de vista de la deriva a la que nos lleva la modernidad mal encarada por los seres humanos, ¿no? Creo que estamos tocando un punto doloroso y necesario. Kojev, dice nuestro amigo Ramón Andrés, sí, autor de Pensar y no caer, fíjate que en el título del libro, Pensar y no caer, hay sin embargo, pese a lo sombrío de esta primera página que hemos compartido, una necesidad de resistencia, un anhelo de sostenernos en una posición
vitalista sin caer en el voluntarismo. Porque de veras el desafío es enorme. Koyev, reitera él, está seguro de que nos hallamos a las puertas del final, persuadido de que la época ya epigónica, hegeliano-marxista, ha dado paso al esplendor técnico y a la eclosión de la producción y del consumo. Esto yo lo quiero retomar, a ver qué opinás, porque a mí me parece que hemos pasado de una época fuertemente ideologizada en términos políticos, conceptuales, filosóficos, a una época en la cual la tecnocracia pareciera ser ahora la depositaria de la fe en lo resolutivo, en lo que puede cambiar el mundo en favor de una visión más o menos redencional, más o menos definitiva con respecto al error. La inteligencia artificial mal interpretada no nos pone a las puertas de la ilusión de que podríamos escapar al error, al equívoco, a la duda, a la pregunta, a través de un repertorio de respuestas fascinantes que pongan fin al espíritu crítico. Bueno, te voy a decir algo, me suena optimista lo que decís, porque parte de la base de que todo esto está pensado, y tengo la sospecha de que no, pero puede ser que me equivoque, que es en realidad la prepotencia de la tecnología que nos toma desprevenidos, que no hemos tenido la posibilidad de planificarla, de pensarla, de ver cómo la vamos a emplear, que lo vamos a hacer con grandes accidentes, como ya lo estamos haciendo. Grandes accidentes me refiero a la inteligencia, ¿no? Grandes accidentes que sufre la inteligencia. Que es, bueno, un día nos vamos a dar cuenta que hemos usado mal las redes sociales. Ahora estamos con la posibilidad de que irrumpa la inteligencia artificial. Nos da más miedo porque es más peligroso si no es una herramienta bien usada por el hombre. Bien usada es maravillosa la inteligencia artificial, por lo poco que yo sé del tema, ¿no? Por lo poco que yo sé. Pero me parece que lo que estamos debatiendo es interesantísimo, porque el problema es que nosotros no hemos discutido, no estamos previendo. Hay cosas que hay que prever. Otra vez la ausencia de debate de la clara Narodowski, otra vez esa falta de espíritu atento a la magnitud de los problemas que tenemos. Pero tal cual. Entonces, viene un gobierno y dice, no les voy a dar la partida universitaria, les voy a bajar el presupuesto, o no sé, o después aparece el presupuesto, pero... Y eso, claro, genera una reacción. Mi pregunta... Voy a aprovechar para hacer mi descargo. Mi pregunta, Narodowski, es sobre la posibilidad de que esto abra que yo tenía cierta confianza en que esto abra un debate profundo. Él me contesta, no te equivoques. No lo va a haber. No va a haber un debate. Y seguro tiene razón él. Es decir, no se está discutiendo el fondo. Me parece que está muy relacionado con lo que estamos hablando. Tan relacionado que el propio Ramón Andrés podría intervenir, y de hecho lo hace, diciéndonos, miren mis amigos, hay una diferencia entre lo viviente y lo existente. El animal vive, el hombre existe, pero existir es una posibilidad, de ninguna manera existir es seguro, porque el hombre es un proyecto que podría desarrollarse sin que necesariamente sea seguro que lo haga. Dice textualmente, lo viviente es lo que es. Está privado de mundo, no sabe que tiende a la verdad del ser, y sin embargo el ser vivo es para nosotros lo más difícil de pensar, complejo el escrutar su silencio, arduo el caminar por esa falta de mundo de aquellos que están en el mundo. Los animales viven pero no existen, tienen una cara pero no tienen rostro. El hombre que toma el camino del ser existe. En modo alguno puede considerárselo desde la perspectiva de las ciencias naturales un simple organismo, porque en lo orgánico, en el cuerpo científicamente explicado, no reside la esencia humana. Esa opinión tiene tan poco valor como la que sostiene que la esencia de la naturaleza está encerrada en la energía atómica. Es preciso volver sobre esta pregunta
lo existente no es lo viviente, pero es seguro para el hombre saber que existe, ¿no? Este es un tema que me parece crucial para nosotros, porque vuelve a subrayar la idea de que la existencia humana, siendo un proyecto, no se despliega con naturalidad como se despliega la biología. La vida biológica es natural, tiene el empuje propio de lo que surge de una ausencia de subjetividad. Claro. En nuestro caso, la ausencia de subjetividad es una amenaza. Estamos hablando de una amenaza, el abandono del debate, el abandono del espíritu crítico. Claro, entiendo. O sea, lo que estamos diciendo es, no es optativo pensar. No es optativo. Te lo estoy traduciendo está muy brutalmente. Bien dicho, está muy bien dicho. Creo que Ramón Andrés sonreiría encantado con lo que decís. No es optativo, es una posibilidad, pero hay que descubrirla. Sí, claro. Y además, si no lo hacemos, no es que da igual. Así es. Es decir, lo que con respeto, para una vaca es su estado natural, para el ser humano su estado natural es en tanto y en cuanto utilice todas sus aptitudes, que una de las fundamentales es que tiene razonabilidad, claro, que piensa. Claro, y que sabe, que puede pensar. Claro. Por lo tanto, más allá de esta alternativa, que es finalmente la que dará constitución a la condición humana, lo que tiene de mejor en términos de creatividad, también está la deshumanización, que no consiste tanto en la crueldad, sino en una crueldad sin capacidad autocrítica. El ejercicio de la violencia sin capacidad autocrítica, el ejercicio de la injusticia sin capacidad autocrítica, es decir, sin reparación, sin la posibilidad de revertirla a través de la conciencia del daño que se ha hecho, deshumaniza. Fíjate vos otro momento del texto de Ramón Andrés en relación a la animalización de la condición humana. Los personajes que devienen animales en la literatura de Kafka, no solo Gregorio Samsa, sino el mozo de cuadra que nos invade con su hedora estiércol en un médico rural, el chimpancé de un uniforme para una academia, la simbiosis entre el caballo y el jinete en el deseo de ser piel roja, forman parte de este desplazamiento hacia la animalidad. Los largometrajes de David Cronenberg, la serie fotográfica Anti-Human de Leonard Newell, los dibujos de Kim Nguyen o el paisaje desmantelado con animales antropomorfos de Cui Yeyi son representaciones de la pérdida de lo humano, del embrutecimiento en su sentido más literal, que se trasluce en la pintura de Francis Bacon, donde todo indica la caída en el Homo animalis. O sea, acá da un paso más. ¿No? Ahí está, va un paso más. Claro. Va un paso más. Acá nos dice, no solamente no estuvimos usando un atributo que nos es natural y obligatorio usar, sino que por no usarlo ya estamos un poco perdidos. Y acá viene el escepticismo del que vos hablabas, ¿no? Y el aspecto visionario de la literatura, de autores como Kafka o de pintores como Francis Bacon, que nos aportan el testimonio de esta deshumanización, de esta tendencia de lo antropomórfico que se vuelve hacia lo animal nuevamente, hacerle lugar, digamos, a conductas despersonalizadas, fuertemente marcadas por la indiferencia hacia el prójimo, ¿no? Él está persuadido, ¿no?, que estas metáforas que aportan autores como Kafka o como Francis Bacon son reveladoras de un proceso que es un riesgo constante en nuestra especie, como lo prueba el retorno de las guerras, la incultura, la bestialización nacida de la apología de lo primario, de lo rudimentario. Fíjate vos que en su testimonio, en el testimonio que nos traía Sergio Marchi al hablar de algunas preferencias musicales actuales, él hablaba
sin aspirar a subestimar los gustos de nuestro tiempo, pero marcando algunas de sus características, de una música muy elemental, de una música que se desprende de su complejidad para privilegiar lo primario, lo más, yo diría, básico, rehuyendo el espacio de lo complejo, de lo que tiene que ver con la riqueza melódica. Inquieto él ante esta apología de lo primario. Sí. Bueno, ahí, qué sé yo, es un tema, me hubiera por ahí, tampoco tengo demasiados elementos para discutir desde el punto de vista musical con Marchi, ¿no? No conozco la música actual como para decir, pero bueno. Él lo sostenía. Él lo sostenía, sí, él lo sostenía. Entonces, si está equivocado, podemos discutirlo, pero no dejemos de ver la advertencia que hay en una persona que ha dedicado su vida al estudio de la música, acerca de ciertos rasgos de simplificación que son también los que estamos debatiendo en nuestra lectura de Ramón Andrés, del libro Pensar y no caer, ¿no? La tendencia a la simplificación, a rehuir lo complejo, a abandonar el campo del matiz para privilegiar lo inequívoco, o volviendo a tu editorial, o Franco o Fidel Castro, ¿no? Es decir, vaya estupidez, dijiste vos. Si la elección es entre dos tiranos, la opción es por una sola cosa, que es la bestialidad. Sí. ¿No? Bueno, sí, a mí me impresiona mucho revisar estos textos, volver a... Mirá, una de las cosas que yo me resisto, porque tengo una cabeza que tiende a pensar que en la evolución, en el evolucionismo, me formé así de chico, es decir, pensando que había leyes que determinaban el desarrollo social, que el materialismo histórico era esa disciplina. Entonces me resisto siempre a pensar en que esto pueda ser la repetición, pero bueno, a las pruebas me remito. Cuando vos ves lo que dice Fellini sobre el fascismo, en realidad... La estupidez. Claro, y este libro de Rob Riemen, él dice, el fascismo, no busquen sofisticación. Bueno, ahí es donde te quiero subrayar esta idea del apego o del hechizo generado por lo primario, lo que trae el alivio de las disyuntivas y drásticas, ¿no? Es decir, decía Waldo Frank, ese gran filósofo norteamericano que visitó el país antes de la Segunda Guerra Mundial, decía él una cosa que me parece fundamental: la guerra es un alivio. Mirá vos qué frase. ¿Por qué es un alivio la guerra? Porque permite identificar al otro con el mal y a nosotros con el bien. Bueno, ¿no? Es una lógica que incluso llevada a la categoría política está muy en boga hoy, ¿no? Que es el populismo. Otra vez. Entonces estamos delante de un tema que prueba la actualidad de esta reflexión. Y por último te diría que vale la pena que compartamos aquí una reflexión final de él. Él dice: la predilección de la reciente metafísica por un mundo proyectado y ordenado más allá de sí mismo responde a un pensamiento religioso. Muy a menudo, no cabe olvidarlo, surgido ese pensamiento en las formas más radicales del laicismo y convertido en los socialismos utópicos. Claro. El progreso consiste en realidad, hoy en día, en no dar tregua, en no darse tregua, en desdeñar lo alcanzado el año pasado, en subestimar lo obtenido, en renegar de lo que en un tiempo supuso un logro. Jamás estamos satisfechos con lo conseguido. Hay que seguir y olvidar, relegar lo cosechado, crecer anualmente un porcentaje como la economía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que él rehúye la idea del progreso entendido como perfeccionamiento? No, él está señalando, me parece a mí, el efecto que tiene el carácter efímero de los valores. El carácter efímero de los valores impide que acumulemos un capital espiritual que se pueda enriquecer. ¿Por qué? Porque privilegiamos la sustitución. En lugar de acumular bienes, en el sentido de valores que van creciendo, los sustituimos, los reemplazamos, y está uno siempre ocupando el lugar de un vacío.
Este riesgo, el de la, diría, condición efímera de los valores, nos lleva fatalmente a buscar amparo en la rigidez dogmática para poder escapar a esa condición dinámica y constante del cambio. El dogmatismo congela, lo efímero privilegiado nos vacía de valores perdurables. En el medio que puede encontrarse la conciliación entre lo que merece perdurar porque enriquece nuestra vida, aun cuando lo modifiquemos, y la idea de que solo en la convivencia podemos ir cambiando, matizando lo que pensamos. Claro, claro. Esto es lo que nos plantea finalmente, me parece a mí, él, cuando dice la fatalidad denunciada por Federico Nietzsche sobre la suposición y la falsedad de que el hijo es más que los dos que lo engendraron, suministra una resistencia constante a entender el encadenamiento eslabonado de las generaciones. Claro. Claro. Un hijo tiene derecho, y sin duda hay que alentarlo en ese sentido, a tener una vida propia, pero quien olvida su procedencia, quien no entiende la relación entre tradición y vanguardia, entre lo nuevo y lo constante que proviene del pasado, rompe un sentimiento y una forma de la temporalidad que nos lleva al vacío de lo meramente efímero, a lo puramente momentáneo. Sombrío. Sombrío panorama. Sombrío panorama. Bueno, es parte de lo que estamos discutiendo, es parte de lo que estamos viendo. Y bueno. No somos desesperanzados, digámosle al oyente lo que acaso quiera compartir con nosotros. La desesperanza consiste en creer que no hay matices en la realidad. Los hay y los vemos, pero subrayar el riesgo de una época que rehúye el debate, el intercambio de ideas, que privilegia el monólogo, la intolerancia política, que concibe la democracia como una oportunidad para quebrantarla en lo que tiene de más rico, que es la generación de consensos, nos parece que caracteriza como fenómeno una época a la que hay que denunciar. Vamos a escuchar un tema y nos vamos a recibir, ¿no es cierto?, a Graciela Fernández Mejide y a Pablo Marmorato, ellos a la distancia, nosotros acá en la Feria del Libro de Buenos Aires, en el maravilloso stand de la ciudad de Buenos Aires y en el estudio de la M1110. Vamos a escuchar un tema. Acá estamos nosotros en la Feria del Libro de Buenos Aires, en el stand de la ciudad de Buenos Aires, y vamos a recibir ahora ¿a quién? Nuestros amigos. A Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, que volverán a reunirse con nosotros en este desenlace del Café La República para dar lugar a su propio programa. ¿Por qué? Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo les va? Bien. Hola, amigos. Muy bien, acá muy contentos porque nos da mucho gusto estar acá en la Feria del Libro, ¿no? Es lindo. Es muy lindo. Y todo eso. Lo que sí es cierto que el presidente no solo no fue, sino que nadie se ocupó de poner un stand del gobierno de la nación, que siempre hubo, ¿no? Y complementariamente, qué bueno hubiera sido que el presidente de la República, cuando llegara o llegue aquí, hablara desde el interior de la feria y no en una plaza pública como puede ser el escenario que eligió para pronunciarse, cuando en verdad está rodeado de libros y pronunciarse desde allí hubiera sido tan estimulante para quienes visitan ese lugar y para quienes lo han vertebrado como una posibilidad de encuentro. Claro, lo que pasa, Santiago, Graciela, que lo que se planteó es una confrontación, que creo que es responsabilidad absoluta del gobierno, ¿no? En este caso creo que es absoluta del gobierno nacional, que como vos bien dijiste, Graciela, decidió no estar en la Feria del Libro. Eso significa no solamente que no paga los stands y lo que es necesario para estar en la feria, sino que está ausente. Es decir, el gobierno nacional está ausente. No está el Banco Nación. Bueno, en fin, es un dolor. Por lo menos yo lo vivo como un dolor. Y sí, es un signo. Graciela, hubo una frase del editorial de Jorge Hoy que me gustaría poner a tu consideración. Él dijo: nos cuesta todavía mucho
identificarnos con el sistema democrático recuperado en 1983. Sí, yo creo que sí. Es más, hay gente que está estudiando ese tema, ¿no? De por qué nos cuesta tanto como sociedad identificarnos totalmente y generamos un pensamiento, porque de ahí vino, de algún lado, que termina siendo, se asienta ese pensamiento en una persona a quien se le pone el voto, no todo, hay un 20 y tantos % que no votaron, pero que no siente que la democracia valga la pena ningún sacrificio. Vos sabés, Graciela, que en realidad cuando escribí esa frase, la verdad es que me acordé de vos, porque vos siempre observás que el feriado nuestro, en lugar de ser el 10 de diciembre, que es el día de la recuperación de la democracia y de la asunción del primer presidente democrático después de décadas de dictaduras, bueno, no es feriado nacional. Y sí lo es con... El 24 de marzo. Claro, que es una fecha luctuosa. En general nosotros festejamos, conmemoramos lo luctuoso. Yo no digo que no tengamos que hacerlo, digo que es sospechoso, es raro. Estuvieron los portugueses... Sí, perdóname, Graciela. Dale. No, completo la idea. Como la feria está, el invitado de honor la de ciudad este año invitada, sí. es Lisboa, la capital de Portugal. A mí me pareció muy contrastante que ellos que festejaban ese día de la apertura, el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, es una fiesta de claveles, es una fiesta. El día que recuperaron la democracia es la fiesta más importante de la contemporaneidad portuguesa. Así es, después de años, décadas de dictadura que se inician en 1927 claro, y termina en 1974. Casi 40 años. La dictadura de Olivera Salazar. Y bueno, nosotros no tuvimos una dictadura de tanto tiempo la misma, pero tuvimos una secuencia desde 1930 al 76 de 6 golpes. Sí, con un fuerte Era espíritu autoritario que supo renovarse para ser el mismo. No, era un pedazo de sociedad muy conservadora, muy apoyada por una iglesia muy conservadora en ese momento, y diarios muy conservadores, salvo alguna excepción. Había un pensamiento en realmente que fue llevando y terminó con un golpe militar como nunca había habido. Y no me voy a extender demasiado porque si no me voy a comer mi propio tiempo de programa y Pablo... No. Hay una pregunta, tenemos lugar para hacer una pregunta a Pablo también en torno a la marcha estudiantil. Pablo, ¿cómo vos, como joven, como hombre que está atento a lo que su propia generación va viviendo, descubriendo y padeciendo, qué viste en la marcha en relación al papel de los estudiantes? Bueno, habrá que ver qué es lo que significa también la marcha en cuanto a las derivaciones, ¿no? Cómo se va estructurando, qué sujetos políticos puede tomar las riendas de ese reclamo. Eso me parece que está por verse, que por lo menos el sistema de partidos todavía está tratando de entender qué es lo que está pasando, y digo, cómo no montarse en ese reclamo de la universidad. Habrá que ver también, digo, yo también como estudiante de la universidad pública, de la Universidad de Buenos Aires, no puedo más que acompañar. También es cierto que el problema que justamente esto no atender la problemática universitaria cierra el debate también para cualquier reformulación que pueda haber dentro de la universidad pública en distintos ámbitos,
entre otras cuestiones también en los fondos, digamos, que recibe, cómo, digamos, se administran. Bueno, eso también es un debate que hay que dar. Pero bueno, esta forma de entablar ni siquiera un diálogo, hay que ver qué es lo que está pasando ahora por parte del gobierno, desde ya que obturó cualquier posibilidad en ese sentido. Sí, nosotros hoy quedamos un poquito impactados, bastante impactados, porque lo entrevistamos a Mariano Narodowski y con muchos elementos. Mira, Mariano, qué lindo. Sí, claro, era Mariano. Y bueno, Mariano decía, yo cometí el error, la inocencia de decirle si esto abría las puertas de un debate, de la posibilidad de un debate profundo sobre el tema educativo, y me dijo, la verdad es que no, así no se empieza un debate. No, así no se empieza un debate. No, exactamente. A ver, espera, porque a ver, que no se me confunda. Yo nunca vi una marcha tan masiva. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, tan nutrida. Y sobre todo si se le sumaba las ciudades como Córdoba, Mendoza, Salta, todo. Ahí tal cual. Hubo, qué sé yo, más de 500.000 personas, seguramente. Sí. ¿Que hay cosas para discutir? Seguro que sí. Lo que pasa es que la ausencia, este enfrentamiento que ustedes sienten que está ocurriendo, y yo también, entre el presidente de la Nación y la Feria del Libro, ¿es contra qué? ¿Contra la cultura? ¿Contra el libro? Claro, ¿Qué las sé yo? generalizaciones intransigentes terminan por homologar todo y meterlo en una misma bolsa. La idea del mal, la idea del delito generalizado. La falta de matices no es un signo de inteligencia. No. Bueno, me parece que hay una concepción política, ¿no? Que nosotros la conocemos bien, que es la necesidad de mantener un enemigo. Yo creo que viene más por ahí, por la batalla cultural, porque ellos han... Esa es receta populista. Exactamente. Y eso les cuesta admitirlo, pero los grandes ideólogos del fenómeno libertario han estudiado a los líderes populistas y han estudiado a la CLO también. Y han decidido que ese es el lugar donde tienen que batallar, y la Feria del Libro entonces, en ese esquema simplificado, está dentro del territorio enemigo, como lo está la universidad y como están los intelectuales y como están los derechos humanos, y entonces es muy difícil discutir así. Así es. Entre paréntesis, luego, en el programa de Pablo y mío, va a haber un fotógrafo, Enrique Llore, va a estar Martín D'Alessandro, voy a spoilear. Martín, un politólogo de primer nivel. Sí. Pero además va a estar Enrique Llore, que fue el fotógrafo que acompañó y por supuesto dejó en fotos las recorridas de la CONADEP por los distintos centros clandestinos, y cuando iba acompañada por gente que había estado dentro y podía mostrar probar que había estado ahí por sus iniciales, por una frase, por lo que fuere. Claro, o sea, documentó lo que y Enrique lo fotografió todo eso, y todo ese material formó parte de las causas que la CONADEP elevó a la justicia antes de que se hiciera el juicio. Interesantísimo. Bueno, Graciela, Pablo, nosotros les deseamos un gran programa. Gracias. Hasta el domingo que viene. Les mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo. Chao, Santiago. Hasta el domingo. Chao, Jorge. Chao. Muchas gracias. Adiós. Chao.